¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la presentación? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces vamos a hablar de la corriente alterna, sobre todo entender el concepto, no tanto pues la parte teórica, sino pues mirar dónde se aplica y mirar pues lo más básico de las ecuaciones. Entonces ya puse esto a grabar, vamos a iniciar. Entonces bienvenidos a esta presentación sobre la corriente alterna. Hoy vamos a explorar qué es la corriente alterna, cómo se genera, sus características, sus aplicaciones en nuestra vida diaria y al final de esta presentación deberás tener una comprensión básica de por qué la corriente alterna es crucial para nuestro suministro eléctrico. Listo, entonces acá hay algo de historia. Los primeros descubrimientos en 1820 a 1865. Uno de ellos fue el de Hans Christian Ørsted, quien descubre que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético sentando las bases del electromagnetismo. Entonces esto ya lo tratamos en la parte de cuando tratamos la parte de la inductancia, cuando estudiamos la inductancia, ya nos quedó claro cómo es que se genera la tensión alterna. Entonces esto simplemente es un repaso, simplemente es un recorderis. Ya vamos a mirar algunas ecuaciones, algunos conceptos básicos de cómo entender esto más a profundidad. En 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética demostrando que un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Este principio es fundamental para la generación de la electricidad. Lo que vimos la vez pasada del principio de funcionamiento de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas, de los parques eólicos, de los generadores de diésel, los generadores de gas. Todo esto, todos estos elementos pues generan corriente alterna, una tensión alterna, una energía alterna. Entonces, hay que entenderla, hay que conocerla, pues precisamente porque pues la tenemos siempre a la mano, la tenemos a nuestro alrededor y es importante entender su funcionamiento. En 1865, Maxwell formula las ecuaciones de Maxwell que describen la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y su relación con las corrientes eléctricas. Estas ecuaciones predecían la existencia de ondas electromagnéticas de las cuales la luz es un ejemplo. Maxwell fue una de las personas que cerró el eslabón que hacía falta em, introduciendo el concepto de la corriente de desplazamiento para completar los estudios de Gauss, em, de Ampère y de Faraday. Entonces, esto que ustedes ven acá son las ecuaciones de Maxwell. La primera es la ley del campo eléctrico de Gauss, la segunda es la ley del campo magnético de Gauss, la tercera es la ley de inducción es la ley de Ampère, perdón, y la última es la ley de inducción de Faraday. Entonces él lo que hizo fue completar esta tercera ecuación agregando la corriente de desplazamiento. Él fue una persona muy destacada en el campo de las matemáticas, en el campo de la física. Él también descubrió que los anillos de Saturno eh, no están de forma compacta, sino que son millones de partículas que están gravitando alrededor del planeta. Ahí como dato curioso. Entonces Maxwell lo tenemos nosotros los electricistas como uno de los más grandes íconos, por llamarlo de alguna forma, porque fue el que completó estas ecuaciones. Con estas ecuaciones se deriva toda la teoría electromagnética. Gracias a ellas podemos entender todo el tema de las comunicaciones, de la transmisión de potencia, de la parte de la electrónica. Todo esto se puede escribir gracias a estas cuatro ecuaciones. Si nosotros entendemos estas ecuaciones,
podemos entender la electricidad. Obviamente, pues esto se sale del alcance del curso. Lo dejo acá solo por dato curioso para aquellos que quieran ir más allá. Hay mucha información en internet acerca de las ecuaciones de Maxwell. Otro, otro personaje icónico en el mundo de la electricidad, lo vimos en la primera sesión, fue Nikola Tesla, quien fue ingeniero e inventor serbio-americano. Tesla realiza importantes avances en el desarrollo de la corriente alterna. Sus inventos incluyen el motor de inducción y el transformación AC, que permiten la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias. Entonces acá hay una palabra clave que es eficiencia. Los generadores de corriente directa podían hacer este mismo trabajo, pero habían muchas pérdidas cuando usted intentaba transportar esa energía a distancias medianas o a largas distancias. Tesla solucionó ese problema descubriendo que la corriente alterna es más fácil de transmitir y es más eficiente. Ese es el gran aporte de Tesla. Él patentó un motor de inducción en 1888 y realizó demostraciones públicas para mostrar la seguridad y eficiencia de la corriente alterna. Entonces él em, rediseñó estos motores, estos generadores, motor y generador es lo mismo. Estamos simplemente em, invirtiendo el mecanismo, pues cuando nosotros le imprimimos movimiento al generador, precisamente generamos electricidad, generamos energía eléctrica. Cuando a este mismo dispositivo le inyectamos extensión, le inyectamos energía, pues él la convierte en movimiento, pero en sí es el mismo mecanismo. Él patentó su motor y pues demostró que esa energía alterna era más fácil de transportar. Entonces ahí hubo un tema que se llamaba la guerra de las corrientes. Disculpen un segundo. Están avisando que se van a demorar un poquito porque todavía la plataforma eh, está en pruebas, ya la habilitaron, pero está intermitente para ciertos trámites. Entonces este certificado de este curso probablemente va a salir hasta septiembre, probablemente a mediados de septiembre. Entonces para que tengamos eso en cuenta. Listo, entonces vamos a continuar. Les pido disculpas por esta interrupción. Em, Vamos a mirar acá la parte de que estamos viendo y vamos en la diapositiva. Entonces, les estaba diciendo que la guerra de las corrientes se debió porque Thomas Edison y Nikola Tesla, em, Thomas Edison era un empresario que se dedicaba pues a la parte de la distribución de la electricidad. Él estaba convencido que la corriente directa era el futuro. Él quería imponerla sí o sí y pues se dio cuenta que no era tan eficiente, que había muchas pérdidas, que se calentaban mucho los cables, que cuando llegaba al otro extremo donde él quería, pues ya no, la tensión no era la misma. Entonces contrató a Tesla para que le solucionara ese problema. Él lo solucionó. Él le dijo que la solución era implementar la corriente alterna. Él no estaba muy convencido por el tema de que era algo diferente. Entonces él quería era implementar sus generadores. No lo pudo hacer. Em, Él empezó una campaña para desacreditar la corriente alterna, incluyendo demostraciones públicas donde electrocutaba animales. Ustedes pueden encontrar unos videos en YouTube que hablan mucho de esto. Em,
Él electrocutó un elefante con la corriente alterna para mostrar que era peligrosa. Pero pues toda esta campaña nunca tuvo éxito porque al final Tesla logró demostrar que la corriente alterna era muchísimo más eficiente y también pues se podía manejar de una manera segura. Entonces, em, la tensión, la energía, la transmisión de energía como la conocemos hoy en día, pues es corriente alterna. Entonces ya no hay discusión de quién ganó. En algunas partes, en algunos países europeos, sí em, han diseñado una tecnología de corriente directa, em, pero con otro principio. Entonces no vamos a detenernos mucho en esto. Todavía está en proceso de adaptación. Entonces son como unas pruebas, son como unos prototipos que se están haciendo. Las primeras plantas de energía alterna em, se generaron entre 1890 y 1900. La primera planta hidroeléctrica de ACS se construyó en las cataratas del Niágara en 1895, utilizando generadores de Tesla. Entonces, esta es la famosa hidroeléctrica allá en las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Em, Esto pues se fue expandiendo. Entonces la red de corriente alterna se expande rápidamente en los Estados Unidos y el mundo, permitiendo la electrificación de ciudades y áreas rurales. Entonces, acá nos hablan de las ventajas de la corriente alterna. Una de ellas es la capacidad de transformar tensiones mediante transformadores. Permite la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. Entonces, lo que ya conocemos. La transmisión y la distribución se hace a diferentes niveles de tensión. Entonces ya vamos a mirar eso. La corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada en hogares y negocios. Acá un dato que nos interesa a nosotros como colombianos es que la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo de la central generadora, pero generalmente se encuentra en el rango de 11.000 voltios a 24.000 voltios. Eso es la tensión a la que yo genero la, la electricidad. O sea, en el generador, si usted va y mide allá, son 11.000 o 24.000 voltios. Estas tensiones luego son elevadas a niveles más altos, como a 110.000 voltios, a 230.000 o incluso a 500.000 voltios. Entonces, para su transmisión a larga distancia a través de la red de transmisión eléctrica del país, usualmente utilizamos esta de acá, 230.000 voltios. Esta de 500.000 voltios es en algunos sectores. Entonces, la corriente alterna, em, como veíamos anteriormente ahí en el párrafo, la utilizamos no solamente en el hogar, sino a nivel industrial. Entonces, ustedes ven acá estos motores, ustedes ven estas cajas, estos armarios de control. Entonces, todo esto, esas conexiones están hechas en corriente alterna. Hay algunos motores que, dependiendo la aplicación, pues sí son de corriente directa, pero la mayoría, cuando estamos hablando de fuerza, de potencia, utilizamos motores de corriente alterna. En la vida doméstica también todos estos aparatos funcionan con energía alterna, la nevera, el horno, la lavadora, el sistema de aire acondicionado, la licuadora, la plancha, la cafetera, todo esto son elementos que funcionan precisamente con la corriente alterna. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona. Entonces, gracias a la corriente alterna podemos utilizar electrodomésticos, cargar nuestros dispositivos y mantener nuestras luces encendidas. También acá pues nos muestran una serie de herramientas. Todos estos herramientas caseras pues funcionan también con corriente alterna. El taladro, el destornillador, la pulidora, todo eso son motores de corriente alterna.
Entonces acá nos dice que la importancia de la corriente alterna en la vida diaria. Entonces es fundamental para la transmisión de la electricidad a largas distancias, lo que permite que la energía generada en las centrales eléctricas llegue hasta nuestras casas. Entonces lo que hablábamos ahí anteriormente. Tenemos la central, en este caso pues es una central térmica. Se hace la generación a 22.000 voltios o 22 kilovoltios. Se transforma con un transformador de potencia a niveles de 115.000, 230.000, 400.000 o hasta 500.000 voltios. Se transmite a largas distancias, estamos hablando de cientos de kilómetros. Cuando hace esa transmisión, cuando llega a la ciudad, acá por ejemplo podríamos decir que esta es la de Termopaipa y que esto de acá es Bogotá. Entonces acá están las distancias, más o menos son cuántos kilómetros desde Paipa, como 80 kilómetros, más o menos. No recuerdo bien cuántos kilómetros hay. Digamos, redondémoslo a 100 kilómetros. Entonces, en esas líneas de transmisión son 100 kilómetros a esta tensión. Llega a la ciudad y se hace una nueva nivel de tensión. Entonces la bajamos a 69.000 voltios, 34.000 voltios, 23.000 voltios, 13.000 voltios. Hacemos la distribución en estos niveles de 13.800 o de 11.400 dependiendo la ciudad. Acá, por ejemplo, en Bogotá no es de 13.800, sino es de 11.400 por el tema de la altura. Entonces esto va variando, depende de la ciudad. Típicamente es de 13.800, pero Bogotá, por ser una ciudad em, considerablemente alta, 2.600 sobre el nivel del mar, entonces ya la configuración tiene que cambiar. Esto va cambiando dependiendo de la altura de las ciudades. Cuando llega a 11.400 voltios, entonces ya hacemos la distribución en baja tensión, típicamente tensiones de 480, 220 y 208 voltios para la parte trifásica, y la parte monofásica casi siempre es de 120 voltios, que es lo que la tensión que nosotros medimos en la parte doméstica, en nuestras casas. En la parte industrial típicamente es de 220, 440 voltios. Ya acá entrando un poquito más en detalle, analizando ya cómo es que funciona esta corriente alterna, entonces tenemos que revisar el tema de la trigonometría, el tema de las funciones sinusoidales, porque con estas herramientas es que nosotros trabajamos todo el diseño y todo el análisis eh, en corriente alterna. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo para poder aplicarlo. Entonces acá tenemos una función que está en función de la frecuencia angular y acá una función del tiempo. Entonces esta es más intuitiva de entender, la de la función del tiempo, donde tenemos en el eje vertical el valor máximo de tensión y un valor mínimo de tensión, y a lo largo del eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces cuando usted conecta un osciloscopio, por ejemplo allá a la toma de su casa, va a ver una señal como esta, donde la tensión máxima va a ser de 120 voltios, un poco más, eh, y él va haciendo este movimiento a lo largo del tiempo. Entonces va a haber instantes donde la tensión es cero, donde no va a haber tensión, y va a haber instantes donde la tensión es negativa. Entonces esto obviamente sucede muy rápido. Esto sucede en 60 ciclos por segundo. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver con nuestros ojos cómo es la intermitencia, por ejemplo, de un bombillo, él se prende y se apaga 60 veces en un segundo. Como no lo alcanzamos a ver, pues pareciera que todo el tiempo estuviera prendido, pero en algunos instantes de tiempo está apagado. Entonces, esto es lo que tenemos que entender por tensión alterna. Entonces ya vamos mirando cuáles son las partes
de esa gráfica. Entonces acá tenemos la ecuación, perdón. Esta ecuación es la típica ecuación del movimiento armónico simple, no solamente pues aplica para la parte eléctrica, sino para muchas cosas de la física, muchos eventos físicos, como por ejemplo los péndulos y los resortes obedecen a esta ecuación, al igual que pues la generación de electricidad. Entonces acá nos dice, la tensión en función del tiempo va a ser igual a una tensión máxima multiplicada por una función y esa función va a ser de forma senoidal o cosenoidal, es lo mismo, dependiendo del ángulo de fase. Entonces ya vamos a mirar con detalle esto. Entonces acá nos explican parte por parte. Entonces esta B sub m quiere decir la amplitud de la senoide, es decir, el nivel de tensión máximo que alcanza la función. Esta omega, esta letra parecida a una W, es una omega y es del alfabeto griego. Y nos dice que es la frecuencia angular y se mide en radianes por segundo. Y el último es la letra Phi, también del alfabeto griego, y nos indica la fase. Entonces ya vamos a ver qué es esto de la fase. Entonces para nosotros encontrar, para ir haciendo los problemas más básicos relacionados con esto, los que encontramos típicamente en los libros, pues tenemos que entender estas pequeñas ecuaciones. Obviamente pues no aprenderlas de memoria, pero saberlas utilizar. Entonces acá nos hablan del periodo. El periodo nosotros lo medimos en tiempo, en segundos. Y el periodo va a ser igual a 2pi sobre omega, o sea, la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a 2pi por f. F es la frecuencia que nosotros medimos, o sea, ciclos por segundo o hertz. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia más utilizada? ¿Cuál es la frecuencia de que estamos todos Hertz. interconectados? ¿Sí? Entonces la frecuencia más utilizada no son los Hertz, ¿La frecuencia que, Diego? los Hertz. Sí, está en hertz. ¿De cuánto es la frecuencia acá en Colombia? Eso es de 110, ¿no? No, esa es la tensión. No sé, eso sí. De 30, 60. profe, 30 Hz. 30, ¿quién dijo 30? Yo, por ahí. No, no, Brian. Ah, Acá en Colombia 60. eh, utilizamos, sí, Mónica, utilizamos una frecuencia de 60 hertz ah, o 60 ciclos por segundo. En otros países, por ejemplo en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, utilizan una frecuencia de 50 hertz. En Europa también utilizan en algunos países 60 o 50. Entonces es dependiendo del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el bombillo de su casa se está apagando y prendiendo 50 veces por segundo. Es lo que quiero que entiendan. No tanto acá las matemáticas, porque esto para entenderlo hay que hacer muchos ejercicios. No lo vamos a aprender acá en 10 minutos. Simplemente estamos tratando de asociarlos con lo que nosotros vemos. Listo. Entonces ahí, estas ecuaciones, pues ustedes las ven ahí, son muy sencillas. Simplemente es hacer una multiplicación, una división, nos van a dar esos datos, simplemente reemplazarlos en una ecuación. Entonces, por ejemplo, un sistema bifásico, donde tenemos dos fases, em, tenemos esto, algo como esto. Si ustedes conectan allá su analizador de redes o su osciloscopio, en la pantalla les va a aparecer algo como esto. Entonces, la distancia horizontal que hay entre cada una de las gráficas, entre cada una de las senoides, es lo que nosotros llamamos el ángulo de desfase. Si es un sistema trifásico, ese desfase es de 120 grados. Ya estamos hablando acá de grados. Entonces, por eso es importante revisar el tema de la trigonometría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que en el sistema trifásico esas tres líneas van a tener un desfase de 120 grados si lo analizamos desde el punto de vista de la frecuencia.
Ya si lo miramos desde el punto de vista del tiempo, pues esto va a ser tiempo. Pero siempre va a ser más fácil mirarlo desde el punto de vista de la frecuencia. Entonces por eso está toda la teoría esta de los fasores, de las transformaciones, de la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, es para facilitarnos estos cálculos. Entonces, acá por ejemplo tenemos la senoide roja y ustedes ven que es prácticamente la misma azul. Entonces acá nos dice, vea, tiene una amplitud de 10 voltios, es de forma senozoidal, o sea, es una senoide, depende del tiempo y tiene un ángulo de referencia, esto es una referencia. Entonces ustedes ven que la Y1 y la Y3 son la misma función, solamente que están desfasadas en tantos radianes o en tantos grados sexagesimales. Cuando hablamos de electricidad, nosotros no hablamos tanto de radianes, sino hablamos de los grados de sexagesimales. Listo, entonces vamos a mirar todo esto con un ejemplo. Siempre con los ejemplos pues va a ser más fácil. Entonces acá me dicen, halle la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la senoide. Toda esa información está en esta ecuación. Entonces la más fácil, ¿cuál es? Halle la amplitud, acá sin resolverlo. ¿Cuál es la amplitud de esta ecuación? La amplitud es de 12. Esta es la amplitud, devolviéndonos acá, a ver. Acá nos dice, B sub m es la amplitud de la senoide. Este primer factor es la amplitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es de 12 voltios. Listo. Nos dice, es coseno de 50t más 10 grados. Entonces vamos a mirar acá. ¿Cuál es el periodo? Bueno, acá nos responden. La amplitud es de 12 voltios. Vamos a continuar acá. La fase, que era la siguiente pregunta, es de 10 grados. Tenemos un desfase de 10 grados. Y el periodo lo sacamos acá con la frecuencia angular. Entonces tenemos periodo es igual. Esto es simplemente una fórmula, una ecuación. Acá simplemente es reemplazar. Entonces tenemos 2pi sobre omega. ¿Quién es omega? Este 50 de acá. Entonces está sencillo. ¿Ve? 2pi sobre 50. Hacemos ese cálculo y nos da que es 0.12 segundos. Entonces tiene un periodo de 0.12 segundos. ¿De dónde a dónde se mide el periodo? El periodo es lo que se repite en la senoide. Entonces tomo como referencia acá el 0, inicio el recorrido, continúo por acá a la parte negativa, subo otra vez y termino acá. Ese es el periodo. Porque si yo continúo acá, ya sería un segundo periodo. El periodo es lo que se repite en toda la senoide. Esta parte es el periodo. Nosotros intuitivamente, ¿qué entendemos por periodo? Por ejemplo, el periodo de la luna, el periodo de la luna alrededor del sol, el periodo de la Tierra alrededor del sol, perdón, el de la luna alrededor de la Tierra y el de la Tierra alrededor del sol. Esos son, por ejemplo, periodos. El periodo, por ejemplo, de un cultivo, ¿cuánto se demora el cultivo de maíz desde el momento en que yo lo siembro hasta que lo recojo? Esos son periodos de tiempo, estamos hablando de tiempo. Lo mismo acá, vea. ¿Cuánto se demora en hacer un periodo? Es lo que me están preguntando ahí. Entonces, se demora 0.12 segundos, algo muy rápido, un tiempo muy rápido. Listo. Ahora sí la frecuencia, que es lo que estábamos hablando de los hertz. La frecuencia se mide en hertz. Entonces la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces tomamos ese número que hallamos anteriormente y le sacamos el inverso. ¿Cómo se le saca el inverso a un número? Dividiendo ese número entre 1. Entonces 1 dividido 0.12 nos va a dar 7.95 hercios. Esa es la frecuencia que tiene esa senoide. Listo. Ejemplo 2. Me dice un generador eléctrico. Entonces la gráfica muestra una pantalla de osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna producida por un generador simple.
encuentre la tensión máxima producida. Entonces esto ya es hacer el ejercicio de manera inversa. Ya no vamos a hallar los valores que me dan, sino yo viendo la imagen tengo que sacarlos. Entonces acá, ¿cuál es la tensión máxima producida acá en este osciloscopio, en esta pantalla de osciloscopio? Los que hayan tenido la oportunidad de manejar un analizador de redes o un osciloscopio en algún laboratorio o en el colegio. Entonces, ¿cuál es la tensión máxima que tenemos ahí? Mirando la gráfica. Tengo que mirar este eje. Entonces, cada cuadrito de estos, ¿cuánto va a valer? ¿45? 45, ¿sí, Mónica? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 45. Sí. ¿Por qué? Porque cada línea de estas vale 5. ¿5 qué? Voltios. Lo que me están preguntando es la amplitud. ¿Cuánta tensión mide esta, esta función? Entonces mido acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Bien, 50 voltios. 45 voltios, perdón. ¿Sí? ¿Todos entendimos? Listo, Sí. Bray dice que sí. Mónica también fue la que se dio cuenta que eran 45. Diego dice que sí. Listo. Este ejercicio es más sencillo. Listo. Ahora nos dicen, encuentre la frecuencia. ¿Sabe cuánta frecuencia es? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Utilizar ¿cuál de estas ecuaciones? La de la frecuencia. Esta de acá. Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, tengo que hallar primero el periodo. ¿Cuál es el periodo en segundos de esta señal? Si del punto 0 al cuarto cuadrito es de 0.1 segundos. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta señal? ¿4? ¿O 0? No, espérame. No. Por ahí va la cosa, sí, Mónica, ahí vas bien. 4 si, bueno, dividir esto en 4, ¿no? Desde el 0 hasta el cuarto cuadrito vale 0.1 segundos. Entonces, ¿dónde hay un ciclo? ¿Dónde hay un periodo? No un ciclo, sino un periodo. Ustedes pueden tomar como referencia acá este primer cuadrito. Si ustedes ven, analizan este primer cuadrito, viene la función, hace esto, y este es un periodo. Porque si yo sigo acá, esta parte ya la estaría repitiendo, porque esta parte es esta misma de acá. Entonces no la puedo repetir. No se puede repetir. Es algo que solamente ocurre una vez. Entonces, ustedes pueden tomar de referencia desde donde quieran. Alguien podría decir, no, mi referencia es esta. Arranco desde acá, miro que no se repita, esto no se ha repetido, llego acá y no puedo continuar acá porque ya se repite. O alguien podría decir, no, yo arranco acá y hago esto, hago acá, llego acá y termino acá. Entonces, sí, es diferente forma de ver las cosas. Se puede ver desde muchos puntos de vista. Digamos acá en el ejemplo anterior, iniciamos desde la parte 0, llegamos acá a la cresta, bajamos acá a la parte inferior y terminamos acá en 2pi. Entonces, volviendo acá al osciloscopio, arrancamos desde donde ustedes quieran. Yo arrancaría desde acá del 0, inicio en la parte alta, vengo hasta la negativa, continúo, sigo y termino otra vez en la parte alta.
De acá a acá, ¿cuánto mide esta distancia? En tiempo. ¿Cuánto mide esta en segundos? Acá estamos hablando de segundos. 0.1 segundo lo divido en ¿cuánto? En 4 partes. La mitad de 0.1 sería ¿cuánto? 0.05, ¿cierto? Y la mitad de 0.05, 0.025. 0.0.2.5. Ajá. Ese es el periodo. Ahora, tomo ese valor, que es el que tenemos acá, Mm, 0.025. Si entendimos de dónde salió este valor, ¿cierto? Sencillo. Simplemente dividir ahí el 0.1 en 4. Dividimos, le sacamos el inverso y nos da 40. ¿40 qué? 40 Hz. Entonces la frecuencia de esa señal es de 40 hercios. Entonces esto es importante entenderlo y pues saber de dónde sale. Y la tercera pregunta era, encuentre una fórmula que describa la variación en tensión como función del tiempo. Entonces nos está diciendo, escriba esta ecuación, esta de acá. Esta que ustedes ven acá me está diciendo, con base en lo que usted está viendo en el osciloscopio, escriba una ecuación. Entonces, la primera parte, ¿de cuánto sería? 45, ¿cierto? 45 voltios. Perdón. 45 voltios. Esa es la primera parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, 45 voltios. ¿Sabemos que es de forma senoidal? Sí. ¿Cómo hallamos este omega? Entonces nos devolvemos acá y miramos. Simplemente mirar la ecuación. Lo puedo despejar de acá. Entonces omega es igual a 2pi por f. Entonces ya encontramos la f. La f es 40. Entonces sería 40 por 2, 80. 80 pi. Esa es la frecuencia. Entonces la pongo acá. Voy armando la ecuación. Entonces acá ya vamos, ver, 80 pi. ¿Y el desfase de cuánto es? Este phi. ¿Dónde encuentro ese phi acá? Entonces esta onda, si ustedes se acuerdan, la función coseno es una función impar. Una función par, perdón. Y arranca en cero cuando el valor de esa función es máximo. Entonces esta es una función coseno. Obviamente uno no se acuerda de eso. Y acá como habíamos dicho que es seno, entonces simplemente le pongo un desfase de 90 grados. La función seno y la función coseno son la misma, solamente que están desfasados 90 grados. Entonces, esta respuesta ya sería la que estábamos buscando. Acá simplemente la convertí de seno a coseno, pero no, este paso no sería necesario, solamente este. Decir, es una función que el máximo de tensión es de 45 voltios, tiene una frecuencia angular de 80 pi y un desfase de 90 grados. Entonces, como ven, es algo muy sencillo porque es simplemente rellenar unos datos de una función que ya nos la están dando. Listo. Esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Y pues la idea es motivarlos para que sigan estudiando, para que sigan mirando esta parte de la corriente alterna. ¿Alguna duda de cómo sacamos esta ecuación o el ejercicio pasado? Listo, ya se nos va a acabar acá la llamada. Voy a llamar lista rápida. Ya hoy terminamos el curso. El día de mañana o en estos días les voy a enviar el listado de las personas que aprobaron el curso. Entonces, gracias por la participación de hoy, por la asistencia de hoy. Espero que les haya gustado esto, que no les haya parecido tan pesado. Obviamente esto toca repasarlo muchas veces. Eso no es cuestión ahí de unos minutos, sino que toca mirarlo con calma. Entonces, bueno, antes de que se nos... Sí, Mónica.
Habías levantado la mano hace rato. Sí, profe, para preguntar si su merced de casualidad sabe cuándo empieza el curso de corriente alterna. Pues no sé si otros profes lo vayan a dictar. Yo lo tengo programado para septiembre, para inicios de septiembre. Ah, vale, listo, profe, Entonces gracias. no sé si de pronto hayan, donde En- ustedes se inscribieron para este curso, de pronto ahí hay otras ofertas de otros profes. Entonces Ah, tocaría ok. mira, que estuvieras ahí pendiente. Cuando yo saque el mío, pues yo los subo ahí donde mismo subí este, para que ustedes miren. Ah, perfecto, listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Voy a mirar acá rápido la asistencia antes de que se nos corte la llamada. Entonces me queda más fácil tomarle acá esto un pantallazo rápido y después llenar el Excel porque ya en cualquier momento se nos acaba acá el tiempo. Entonces ya le tomé acá un pantallazo a esto y ahorita llenó la asistencia. Entonces, gracias a todos por haber participado en este curso. Ojalá haya sido de su agrado, que haya sido productivo y que pues la idea es esa, que se motiven para seguir estudiando, que no dejemos estos conocimientos ahí, sino la idea es seguir avanzando. Entonces, muchas gracias a todos Muchas gracias, profe, por y todo. listo. Y en estos días entonces les comunico Gracias, ahí profe. por el Gracias, grupo profe. las personas que aprobaron el curso. De acá, Bueno, pues, todos los que están acá están en esa lista verde, en esa lista de los buenos. Entonces ya ahí me toca mirar los que menos fallas tengan y los que hayan enviado los trabajos para completar esa lista de aprobados. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Listo, profe, Feliz buenas tardes. resto de tarde. Que estén Chao, bien. profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, bro. Hasta luego. Gracias.